continuar con algo que venimos hablando domingo tras domingo. Hemos hablado de tener hambre por Dios y también hemos hablado de tener sed de Dios. Y cuando me tocó hablar del hambre, hablé de estar en Cristo. Porque tomamos un versículo que a los que están en Cristo, las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Pero hay que estar en Cristo. Pero hay gente que solo está en la iglesia, está en una religión, pero les cuesta estar en Dios. Por eso las cosas viejas no pasan, los problemas siguen siendo los mismos. Es más, Dios nos bendijo con libertad, esa libertad que Cristo nos puede dar. Pero como no estamos en Cristo, esa libertad que nos da Dios no dura nada. Por eso veo gente que Dios las hace libre de una enfermedad y al tiempo vuelven a estar enfermos de lo mismo. Dios les restaura el matrimonio y al tiempito vuelven: pastor, ore por mi matrimonio que anda mal. Dios saca a un hijo de ustedes de la droga y al poco tiempo tiene sus recaídas, vuelve a consumir. ¿Por qué es esto? Porque no saben mantenerse en la libertad que Dios les dio. Son hechos libres, pero como no están en Cristo, las cosas viejas no pasan y vuelven a ser esclavos de aquellas cosas de las cuales Cristo ya los libertó. Por eso creo que es importante que en esta noche podamos hablar un poco de cómo mantenernos en esa libertad. Amén. Abra su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 31. Entonces Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y les respondieron: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices, seréis libres? Y Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre, y permítame que lo agregue, de vuestro padre el diablo. Después, si usted lee todo el pasaje, va a entender que Jesús se está refiriendo a eso. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, porque pagaste un precio de sangre para nuestra salvación, para nuestra libertad. Cancelaste todas nuestras deudas y perdonaste todos nuestros pecados para que podamos ser libres. Así que ayúdanos, Señor, a mantenernos en esa libertad. Amén. En esta palabra, en este pasaje, Jesús nos dice que si permanecemos en su palabra,
seremos sus discípulos. Y conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. Qué lindo es saber que todos los que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, hemos sido hechos libres. Pero lamentablemente, al poco tiempo, la mayoría vuelve a ser esclavo de sus pecados, de su pasado, de las cosas que los condenan. Por eso nuestro Señor quiere enseñarnos que si permanecemos en su palabra, seremos realmente libres. Permanecer en libertad. Permanecer, ahí lo dice el versículo 31, si permanecemos en la palabra, en sus enseñanzas, si permanecemos en la palabra de Dios, en el Verbo hecho carne, si permanecemos en Cristo, entonces vamos a ser transformados como sus discípulos. Y de esto vimos en la prédica anterior, donde le comentaba que lo que Dios desea es que volvamos a recuperar la imagen de Dios. Y cuando hablaba de la esencia de la imagen de Dios en nosotros, esa imagen que perdimos en el Edén, está hablando del carácter, de nuestra forma de acción, de hablar, de reaccionar, de actuar en la vida. En este pasaje empieza diciendo que había judíos que habían creído en Él. Como hoy en la iglesia creo que todos hemos creído en Jesús, por eso estamos en una iglesia cristiana. Pero lo que me llamaba la atención el día viernes, cuando estaba predicando el profeta, ¿se acuerdan? Estaba creo que en Juan 6 y en el versículo 14, a ver si lo tienes a Juan 6, 14, dice que todos los hombres, viendo la señal de Jesús que Jesús había hecho, creyeron. Lo que me llamaba la atención el viernes es que mientras escuchaba esta palabra, Dios me hablaba y me decía, fíjate, fueron siguiendo a Jesús al desierto, 5,000 personas. Él les predicó, Él les enseñó, Él les habló su palabra, la palabra de Dios, pero no creyeron. Pero cuando multiplicó el pan y los peces, creyeron por la señal. Y a veces pasa eso en la iglesia, que muchos creen en las señales, pero no en la palabra. Muchos vienen buscando una señal, un milagro para sus hijos, para su matrimonio. Vienen buscando una bendición, vienen buscando una palabra profética. La palabra profética es una señal. Pero buscan las señales, pero ¿cómo le cuesta vivir la palabra de Dios? Así que domingo tras domingo, reunión tras reunión, vienen buscando una señal, algo que los active, algo que los motive, algo que los bendiga, un milagro, una profecía, pero no buscan al Dios del milagro, al Dios que puede sanarte, al Dios que puede bendecirte, al Dios que te da una profecía. Porque esta palabra es una palabra profética, pero no te la doy como pastor, no te la doy como profeta. Es Dios que te la da a través de un hombre. Pero a veces buscamos al hombre y no al Dios. Y hacemos ídolos de las señales o de hombres. ¿Y cómo nos cuesta, cuando somos gente que persigue y busca señales, vivir la palabra de Dios? La escucha, ¿cómo me cuesta ponerla por práctica? Claro que no es fácil, pero tienes que empezar a intentarlo. Tienes que empezar a ponerla por práctica. No les interesa vivir las enseñanzas de Jesús a estos judíos. Lo único que querían eran señales. Reciben el milagro, reciben una sanidad, reciben una bendición, como lo vas a recibir en esta noche. Vamos de vuelta porque no lo estás creyendo.
porque lo vas a recibir esta noche. Pero algunos salen de aquí y se vuelven a enfermar y son capaces de recibir la liberación del perdón, pero bajan de aquí y empiezan de vuelta con la bronca, con el odio. Vuelven a la esclavitud, no saben mantenerse en libertad, no saben conservar los milagros, no saben conservar las bendiciones. Y lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos a mantenernos en la libertad que Dios nos da. Por eso debemos permanecer en la palabra, en la verdad. Y la verdad es Cristo. Juan 14:6, usted lo debe saber de memoria, es un versículo muy conocido. Dice así: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué dice Jesús? Yo soy la verdad. O sea que la verdad es una persona. O sea que la realidad te puede decir una cosa, pero la verdad te dice otra. Y no es que la realidad te esté engañando, sino que la verdad puede cambiar tus realidades, tus circunstancias. Había una mujer viuda, había perdido al amor de su vida, a su marido. Ninguna mujer dijo amén, ¿no? Esta mujer viuda que había perdido al amor de su vida, a su marido, salía de su ciudad, Naín, a enterrar a su único hijo que acababa de morir. ¡Qué dolor! Viuda, y encima ahora a su único hijo lo iba a enterrar. La realidad que decía: dolor, tristeza, una circunstancia que no se la deseo a nadie. Y mientras ella salía de su ciudad de Naín hacia las afueras, al cementerio, venía entrando Jesús. ¿Venía entrando quién? La verdad. Yo soy la verdad. Entonces la verdad se va a encontrar con la realidad. Y cuando vio el dolor a causa de la realidad, Jesús tocó el féretro y el joven resucitó. La realidad decía una cosa, pero la verdad cambió esas circunstancias. ¿Cuántos quieren que la verdad entre a sus vidas? Bueno, aprendan a permanecer en la verdad. Porque cuando ustedes permanecen en la verdad, van a ser libres hasta de la muerte. Van a ser libres de sus miedos, de sus ansiedades y de todas las cosas malas que le pasan. Muchos dicen que creen en Jesús, pero no permanecen en Él. Creer en Jesús es vivir como Él te dice, conforme a sus enseñanzas. En este mismo evangelio, en el capítulo 15, que habla de la vida verdadera, fíjense lo que va a decir versículo 1, vamos a leerlo rapidito. Juan 15:1 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Escuche el versículo 2. Toda rama que en mí no lleve a fruto será cortada, será quitada. Y todo aquel que lleva fruto lo vamos a limpiar para que lleve más fruto. Versículo 3. Vosotros estáis limpios por la palabra. Pero como les cuesta permanecer en la palabra, hay gente que se vuelve a sentir sucio al poco tiempo. Hay gente que les cuesta decir: che, ¿por qué no vienes de ujiero? Y dice: no, pastor, yo mejor no me siento por mi pasado. Pero si ya Dios te perdonó eso. Fueron hechos limpios por Cristo, pero todavía se sienten sucios. Hay gente que no participa de la Santa Cena
Porque se siente sucio. Se siente que hizo una macana. Pero por más pecados, macanas que hayas hecho, no has perdido tu valor en Dios. Este es un billete de 10,000 pesos. No le voy a preguntar si alguien lo quiere. Este es un billete de 10,000 pesos. ¿Cuánto vale? Ahora miren, lo arrujo, lo estrujo. ¿Cuánto vale ahora? Lo mismo. Ahora lo pisoteo, lo ensucio. ¿Y cuánto creen que vale? No perdió su valor. ¿Y por qué crees vos que por más que la vida te haya pisoteado, las emociones te hayan estrujado el corazón, o hayas tomado malas decisiones, has perdido tu valor para Dios? Muchas veces las mentiras hacen creer que vos ya no sirves, o que Dios ya no te quiere, o que no sos merecedor de las bendiciones. Entonces, en vez de disfrutar esa libertad en Cristo, vuelves a la esclavitud del pasado. Siguen esperando algunos que le digan si alguien lo quiere, pero no. Y lo peor es que mientras no conozcamos a Jesús, no vamos a ser verdaderamente libres. Mientras no conozcamos cómo piensa, cómo opina, cómo siente, y todo eso está aquí en la Biblia. Y resulta que usted no estudia la Biblia, la lee, porque le tocó justo un versículo en el devocional, pero no quiere conocer a la persona que reflejan estas personas, y es a Cristo. Por eso nunca van a obtener una verdadera libertad. Y entre las cosas que debemos hacer para poder mantenernos en esa libertad es renovar nuestra mente. Porque mientras mantengamos viejas estructuras de pensamientos, nos van a hacer volver a la esclavitud del pasado. ¿Se acuerda el pueblo el pueblo judío era esclavo en Egipto? Dios lo libertó de la esclavitud, pero nunca sacaron Egipto de su cabeza porque no renovaron su forma de pensar. Por eso, ante el primer problema en medio del desierto, ¿qué querían hacer? Volver a Egipto, volver a ser esclavos. Dios le daba de comer pan del cielo, le daba en forma sobrenatural perdices, pero ellos extrañaban la sopa de cebollas de la esclavitud. Por eso muchas veces lo que no nos permite mantenernos en libertad es nuestra forma de pensar. Así que para que cambies tu manera de pensar tienes que empezar a estudiar la palabra. Porque si cambias tu manera de pensar, vas a cambiar tu manera de vivir. Y tu futuro va a ser totalmente diferente al que tienes hoy. Si no, vas a querer volver a repetir las viejas historias. Por eso, si quieres ser realmente un discípulo de Jesús, debes vivir su palabra. Y de esta manera serás transformado, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Ahora, Jesús no dijo tu verdad. Conocerás la verdad que te enseña el pastor, la verdad del pastor, la verdad de esta iglesia. No, Él no dijo ninguna de estas cosas. Él dijo, conocerás mi verdad, su verdad. Porque es su verdad, no la mía ni la tuya, la que nos va a llevar a la libertad. ¿Cuántas veces creíste tener la verdad? ¿Cuántas veces creíste tener la razón de algo y que las cosas son así? Y después te diste cuenta que te habías equivocado.
¿Cuántas veces creíste hoy algo y después de un tiempo creíste todo lo contrario? Porque tus opiniones, tu verdad, tu creencia pueden cambiar con el tiempo, pero su palabra nunca cambiará. Juan 8:33, que el versículo que leímos hoy, dice que cuando Él les hablaba de libertad, estos judíos que habían creído en Él, Juan 8:33, ¿sabes qué dijeron? Nunca hemos sido esclavos. Jamás hemos sido esclavos. ¿Qué dijeron? Nunca, jamás hemos sido esclavos. ¿Se olvidaron de Egipto? ¿Se acuerdan que eran esclavos en Egipto? ¿Se olvidaron de Babilonia? Entonces, ¿por qué dicen que jamás fueron esclavos? Cuando su propia historia les decía que habían sido esclavos. ¿Cómo nos cuesta reconocer nuestra propia esclavitud? ¿Cómo nos cuesta reconocer que hemos sido esclavos del pasado? ¿Sabes cómo se llama esto cuando trabajamos en la fundación con los chicos? Hacer negación. Muchos chicos hacen negación. Yo no soy tan adicto. Sí consumo, pero no es para tanto. Yo solo puedo salir. Negación. Y la peor es la negación de los padres. Niegan la realidad de que su hijo es un adicto y la niegan hasta que les estalla en la cara. Porque si el primer día que se enteraron, en vez de negar el problema, hubieran pedido ayuda, no hubieran pasado muchos años. Lo que pasa es que lo negaron, no querían que la familia se entere, la sociedad, el que dirán, que negaron algo tanto tiempo que cuando vinieron ya es a veces muy tarde, ya es más difícil. A ver si pongo otro ejemplo, a ver si es entendible. ¿Cómo está tu matrimonio? Bien. ¿Por qué no me dijiste que empezaste a estar mal? ¿Por qué no dijiste que empezaron a llevarse a las patadas? Que empezaron a no entenderse. ¿Por qué no nos dijiste la verdad? Que tu matrimonio no está bien. ¿Por qué esperaste años? Bueno, lo que pasa es que como soy líder, es que como quería ser ujier, es que entonces yo quería que todos crean que estamos bien. Y negabas tu realidad de que estabas mal y no pedías ayuda. Y cuando vienes a pedir ayuda, es porque ya te estás divorciando. Muchas veces la negación de estas cosas hace que nosotros no podamos ser verdaderamente libres. Nosotros nunca fuimos esclavos. ¿De qué habla? De orgullo, de ego, de soberbia. Y usted sabe que cuando aparece el orgullo, el próximo paso es la caída, es la destrucción, es la esclavitud. Y a veces es ese mismo orgullo que no te permite vivir la verdad, recibir las enseñanzas y vivirlas. Ustedes dicen que creen en Jesús, pero no siguen sus enseñanzas. Estos judíos creían en señales, pero no estaban comprometidos en vivir conforme las palabras de Dios. Lo que sabes no es lo que te va a hacer libre, sino lo que haces con lo que sabes es lo que te va a traer la libertad. Porque he conocido gente que ha estudiado en seminarios teológicos, maestros de la palabra de Dios, llenos de conocimiento, pero no eran libres. No eran libres de pecado, no eran libres de sus esclavitud, no eran libres de su pasado. Porque la cosa no es cuánto sabes, sino qué haces con lo que sabes. ¿Vives sus enseñanzas? Una enseñanza que sepas, ¿la vives? Gálatas 5:1.
Fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estés otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. O sea que vuelve a repetirte lo mismo: manténganse firmes en la libertad, manténganse libres, no vuelvan para atrás, no vuelvan a reincidir en el pecado, no vuelvan al pasado. Pero para poder estar firmes, usted tiene que edificar su vida sobre la roca. Usted tiene que edificar su vida sobre Cristo la roca. Usted tiene que edificar su vida sobre Cristo, la palabra de Dios. O sea que usted tiene que edificar su vida sobre la verdad, Jesús. Y de esta manera van a venir problemas, tormentas, circunstancias. Miren los ataques que sufrió toda familia. Dice que vino lluvias, van a venir ataques a tus pensamientos. Van a venir vientos. Vas a tener ataques a tus sentimientos, a tus emociones. Y encima van a venir ríos que te van a mojar tus pies. Y si tu casa no está edificada sobre la roca, significa que está edificada sobre la tierra o la arena. Y si vienen los ríos, te van a embarrar. Y vas a volver a embarrarte, a ensuciarte en las cosas viejas, en el lodo cenagoso del pecado. Y ¿sabes qué? No solo vas a vivir embarrado, sino que también vas a embarrar tu familia, vas a embarrar tu vida. Y lo peor, que vas a embarrar a tus hijos con tus malas decisiones por no jugarte a vivir las enseñanzas de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo Jesús y el apóstol Pablo? Que la clave no está en la libertad, sino en mantenerte libre. Por eso, lo que está haciendo Jesús y el apóstol Pablo es exhortándonos a mantenernos en esa libertad. Versículo 13 de Gálatas 5. Vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. Pero no es para que usen esa libertad para ocasión de la carne, sino para serviros por amor los unos a los otros. ¿Qué te está diciendo? Fuiste libre, ahora Dios te canceló la deuda, te perdonó, te hizo salvo. Vas a ir al cielo, ya no vas al infierno. Pero no es para que conviertas esa libertad en un libertinaje. No es para que peques, sino para que aprendas a servir con amor a los demás. Fuiste llamado a libertad y no a libertinaje. Son tus decisiones las que te llevan de vuelta a la esclavitud. Son tus decisiones las que te hacen perder esa libertad en Cristo. Romanos capítulo 8, versículos 12 y 13, en versión NBI, por favor. Miren lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 8, versículo 12, NBI. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación. ¿Y cuál es esa obligación? No vivan conforme a su naturaleza llena de pecado. No vivan conforme a su carne. Versículo que sigue. Porque si ustedes viven conforme a su naturaleza pecaminosa, carnal, van a morir. Van a volver para atrás, van a volver a la esclavitud. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. ¿Sabe qué le está diciendo? Dejen de vivir conforme a su carnalidad, a sus malos deseos,
a sus malos pensamientos, a sus ambiciones mezquinas. Déjese guiar por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo los va a guiar a toda verdad, y si los guía a toda verdad, van a ser verdaderamente libres. Dios nos ha dado libertad, libre albedrío. Vos decides. Pero muchas veces son nuestros pensamientos los que nos llevan a hacer mal uso de esa libertad y nos vuelven a conducir al pecado del cual fuimos hechos libres. ¿Y cómo empezó todo? Con un mal pensamiento. Todo empieza con un mal pensamiento. Empiezas a perder la libertad con un pensamiento. Por eso debes aprender a confiar a Dios, en los pensamientos de Dios. Para eso debes conocer sus enseñanzas. Pero ¿qué pasa? Como no conocemos sus enseñanzas porque no estudiamos la Biblia, entonces confiamos en nuestro engañoso, mentiroso y malvado corazón. Confiamos en los pensamientos y sentimientos que nacen de un corazón engañoso y malvado. Por eso nos hace perder la libertad. Por eso volvemos a la esclavitud. Necesitas vivir conforme a los pensamientos de Dios para mantenerte firme en la verdad, a esa libertad que te dio Jesucristo. Por eso es aquí en la Biblia donde están esos pensamientos que tú tienes que conocer. Es sobre estos pensamientos, sobre su voluntad en la que te tienes que afirmar y vivir cada día, pero si no las conoces, vas a vivir a tu manera. No alimentes pensamientos que te van a hacer perder tu libertad en Cristo. Muchos alimentamos pensamientos egoístas, codiciosos, pensamientos de pecado que nos hacen perder esa libertad. Salmo 19, yo lo voy a leer en TLA. Si lo tienes en TLA, ponelo. TLA es un solo versículo. Dice así: puedo andar con toda libertad porque sigo tus enseñanzas y siempre las cumpliré. Usted no sabe qué lindo que es seguir las enseñanzas de Cristo, porque eso nos permite vivir en libertad. Mire, muchas veces hemos vivido esclavos de miedos, de inseguridades, de frustraciones, esclavos de deudas, de escasez, de violencia. Ahora, ¿sabe lo lindo que es vivir en libertad de todo eso? Pero para eso tienes que obedecer y vivir conforme a sus enseñanzas, como lo dice el Salmo 119, 44 y 45. Por eso el diablo quiere alejarte de obedecer su palabra para que pierdas tu libertad y vuelvas a ser su esclavo. El diablo anhela que vuelvas para atrás, que te vuelvas a embarrar, que vuelvas a ser un esclavo. ¿Y qué dice este Salmo 119? Sigo tus enseñanzas. Sigo tus enseñanzas. Diga conmigo, sigo. Sigo. La misma palabra que nos da libertad es la misma palabra que nos va a dar dirección para mantenernos en libertad. Porque a veces el hombre a veces toma caminos que nos parecen buenos, pero la verdad que son para destrucción. Pero si nos mantenemos en las enseñanzas, si sigo sus enseñanzas, esas enseñanzas me van a dar una dirección para mantenerme bendecido, próspero, en felicidad, en amor y en libertad. Jesús no vino a aliviarte.
No sé si alguien vino buscando que Jesús le dé alivio a su problema, a su dolor y a sus circunstancias. Le voy a dar una noticia. Jesús no vino a aliviarnos. No, algunos ya se están queriendo ir de la iglesia. Vamos de vuelta a ver si lo entendemos. Jesús no vino a aliviarte el sufrimiento. Jesús vino a traerte libertad del mismo. Pero ¿qué pasa? Muchos simplemente quieren un alivio y no quieren la libertad. Sí, quítame este dolor, aliviame. Pero después no quieren mantener esa libertad, ¿sabes por qué? Porque tienen que seguir las enseñanzas. Y mucha gente quiere un alivio a su problema, pero no quiere seguir las enseñanzas de Jesús. Pastor, sáqueme a mi hijo de la droga porque ya no puedo vivir, no puedo. Alívieme este sufrimiento. Está bien, tu hijo va a ser libre. ¿Estás dispuesto a pagar el precio para que tu hijo sea libre? Vas a tener que acomodar tus cosas en tu casa, dejar de fumar, dejar de tomar, empezar a tratarse con amor, con paz, no haya violencia en tu casa. Ah, pastor, el del problema es mi hijo. ¿Qué, yo no voy a poder tomar una copita de vino en un asado? Ni siquiera un brindis en Año Nuevo. No, si tienes un problema de droga y alcohol con tu hijo. No. Muchos no están dispuestos a cambiar. Quieren que le alivie el problema, pero no están dispuestos a seguir las enseñanzas de Jesús, que es lo que lo va a mantener en libertad. Wow. Hay que pagar un precio para vivir las enseñanzas de Jesús. Todos entramos en crisis. Nos cuesta obedecer a Dios. Nos cuesta confiar en Él. Pero jugate, porque si no, vuelven a la esclavitud. Por eso vuelven las recaídas en la droga de los tantos chicos. Por eso devuelven para atrás los matrimonios que han sido restaurados. Porque no ponen en práctica las enseñanzas de Jesús. Volvamos a Juan capítulo 8, que es el pasaje de hoy. En el versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, ¿quién? Si Jesús nos libertare, seremos verdaderamente libres. Versículo 37. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuras matarme, porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Wow. Muchos quieren ser libres, pero el problema es que la palabra de Dios no encuentra cabida en sus pensamientos, en su vida. Ah, no, yo voy a vivir como yo quiero. Aparte, esa palabra tiene 2000 años. Y ya estamos en un mundo mucho más progre, más moderno. No debe ser tan así. Hay que adecuar la palabra al mundo. ¿No será al revés, que hay que adecuar el mundo a la palabra? Lo que pasa es que muchas veces, cuando viene la enseñanza y sabes que tienes que hacer cambios, ajustes, no te gusta. Y vas a entrar en crisis y vas a pelear con la palabra porque quieres seguir viviendo a tu manera. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15, NTV, nueva traducción viviente. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Debido a que los hijos de Dios son hechos de carne y ¿qué somos nosotros? De carne y sangre. Diga conmigo, no soy un ángel.
y que cuando me muera tampoco voy a ser un ángel. ¿No? ¿Viste? Porque a veces hay enseñanza. Ay, mi hijito que ha muerto ahora es un angelito. No, no es un angelito. No degrade el recuerdo de su hijo, porque un ángel fue hecho en una categoría menor a los hombres. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y los ángeles son espíritus ministradores que están a nuestro servicio. Nosotros fuimos hechos de carne y sangre. Por eso Jesucristo también tuvo que nacer de la Virgen María. ¿De qué? En carne y sangre. Pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo que tenía sobre nosotros, el poder de la muerte, versículo 15. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertarnos a todos los que vivíamos esclavizados por temor a la muerte. Me gustaría explicarlo de una manera que se haga entendible. Jesucristo tuvo que nacer de carne y sangre para poder entendernos, porque no cabía en la cabeza de Dios. Los hice a mi imagen y semejanza. Le di para que gobernaran el mundo, para que lo manejaran como quisieran, para que comieran lo que quisieran, para que gobernaran sobre toda la creación, para que sean señores de todo lo creado. Y prefirieron ser esclavos del diablo y del pecado. Me cambiaron a mí, a Dios, por un ángel caído, por el diablo. No nos puede entender, Dios no entiende, no entiendo. Le doy lo mejor y ellos eligen lo peor. No nos puede entender, no nos entendía Dios. Y Jesús, anda, nace como ellos, de carne y sangre. Y Jesús necesitaba nacer de carne y sangre para poder entendernos. Porque si no nos entiende, no nos podía hacer libres. Él tenía que saber lo que vive un matrimonio, una pareja que se separa, el dolor de una separación. Él tenía que entender lo que vivían los hijos de un matrimonio separado, porque él no lo entendía, porque siempre fue uno con el Padre y nunca se separó. Él tenía que comprender lo que era ser abandonado. Y lo experimentó de sus padres, de María y José, que lo dejaron 3 días en el templo y no se acordaron de él. Él tenía que entender lo que pasa por la mente y el corazón de un niño, de los cuales los padres no le prestan atención porque son egoístas y están pensando en ellos y no están pensando en lo que pasan sus hijos, en lo que están viviendo, en sus etapas de crecimiento. No lo entendía. Porque siempre Él estuvo atento de nosotros y nunca se olvidó de nosotros. Por eso tenía que hacerse hombre para poder entendernos y hacernos libres de todos esos efectos que causan en nosotros una muerte espiritual. Porque el diablo quiere que con una separación, que con un olvido, que cuando no te prestan atención, vos empieces a sentirte que nadie te quiere, que te sientes poca cosa, te empiezas a sentir con baja autoestima, frustrado, insatisfecho. Por eso debía pasar por todas estas cosas, para poder hacernos libres. Por eso debes obedecer sus enseñanzas para mantenerte en libertad. Tu obediencia a la palabra es la clave. Pero tu obediencia no depende de tus circunstancias. El primer Adán vivía en el Edén, en el paraíso, lo tenía todo. Y desobedeció a Dios. El postrer Adán, Jesucristo, en medio del desierto, cuando tenía todo en contra, circunstancias difíciles, hambre, obedeció a Dios.
Tus circunstancias no tienen que marcar tu obediencia a Dios. ¿Tú sabes lo que piensa Dios? ¿Sabes lo que Dios quiere para tu vida? Posiblemente vos puedas saber lo que tú quieres y a veces ni siquiera como lo que queremos. Puedes pensar lo que tus padres quieren para vos o lo que tu pareja quiere de vos, pero realmente sabes lo que quiere Dios para tu vida. Bueno, todo eso está aquí en la Biblia. Así que si no lees la palabra y la estudias, nunca vas a saber cuál es el propósito y el sentido para el cual fuiste creado. Y si no conoces el propósito para el cual naciste, nunca vas a ser verdaderamente libre. Cuando el diablo tentó a Jesús en el desierto, Jesús estaba lleno de la palabra de Dios, por eso pudo rechazar la tentación. Ahora, cuando te vengan los desiertos de la vida, las circunstancias difíciles, y cuando el diablo te tiente para volver a esclavizarte, para pecar o para hacer alguna macana, ¿vos tienes la palabra de Dios para defenderte? Porque es la palabra lo que te va a permitir defenderte de todas las acechanzas del diablo. Porque él anda como un león rugiente buscando quién no conoce la palabra, quién no vive conforme a la palabra, porque lo quiero volver a devorar para que vuelva a ser mi esclavo. Quiero que pierda esa libertad. En este día Dios trae esta palabra para libertarte de algo. Hoy vas a ser libre de algo. Hoy vas a ser libre de algo. Pero quiero decirte, también vas a ser libre para algo. Porque la libertad de Dios también trae encerrado un propósito de Dios para tu vida. Y muchas veces es para que comparta, aunque sea tu testimonio. ¿Por qué creen que yo comparto mi testimonio de que Dios restauró mi matrimonio? Para que muchos matrimonios que estén pasando crisis matrimoniales puedan tener la esperanza de que sí se puede restaurar un matrimonio. ¿Por qué cuento mi testimonio de que Dios me liberó de mis adicciones a las drogas? Para que usted que tiene un hijo en las drogas, o usted que esté pasando o esté esclavo de una adicción, pueda saber que sí se puede salir de las drogas. Simplemente un testimonio. Dios me hizo libre de las drogas para que contando simplemente un testimonio, no necesito ser un maestro, un erudito de la palabra de Dios. Simplemente con compartir este testimonio, muchos que están necesitando lo mismo puedan crecer en esperanza y puedan crecer en fe. Por eso hoy vas a ser libre de aquellas cosas que te tienen esclavos, libre hasta de una enfermedad que te tiene atado, libre de un dolor, libre de una frustración, libre de tus miedos, libre de tus ansiedades. Vas a ser libre de lo que necesites ser libre, libre de tus mentiras, libre de tu pasado, libre de los abusos que sufriste en tu niñez, libre del abandono, libre. Porque ¿sabe qué? Cristo viene a traerte libertad en esta noche, pero también es para algo. Por eso si Cristo te va a liberar, deja que también te use para traer libertad a otros a través de tu testimonio. Vamos a orar. Vamos a orar.
Dile ahí al Señor con tus propias palabras. Estoy cansado de estar atado, de estar esclavo de este pecado. Dile de lo que estás esclavo. Señor, estoy cansado de estar atado a este dolor, a esta frustración. Estoy cansado de vivir atado a una enfermedad, a una frustración, a una deuda. Estoy atado. Estoy cansado de vivir atado al desamor, a que no pueda encontrar al hombre o a la mujer ideal para mi vida y poder vivir felices. Señor, dame libertad. Dame libertad en el nombre de Jesús. Porque el ministerio de nuestro Señor Jesucristo es que vino a traer libertad a los que estaban encerrados en prisiones emocionales y espirituales. Vino a traer libertad a los cautivos. Y el Señor en esta noche quiere darte esa libertad. Así que recibe ahora esa libertad en Cristo. Pero pídele al Señor, dame también la sabiduría. Dame también la responsabilidad para poder enseñar, para mantenerme en tu palabra, para poder vivir lo que tú enseñas. Dame las fuerzas para poder cuidar la libertad que conseguiste para nosotros con el precio de tu sangre preciosa. Quiero mantenerme en libertad. Ayúdame a estar en ti, Jesús, para que las cosas viejas pasen y para que todo sea hecho nuevo en la vida. No me gusta, no acepto este presente de dolor, de esclavitud y de frustración. Me merezco algo mejor y tú lo sabes, por eso diste tu vida en la cruz, para que yo tenga otro tipo de vida, para que pudiera vivir en libertad, libre de mis miedos, libre de mis temores, libre de mis inseguridades. Recibo esta libertad que tú estás soltando en esta noche para mi vida. Dile con tus labios, ahí, habla y dile: Padre, estoy cansado de vivir en esclavitud. Dile: estoy cansado de estar atado a maldición, cansado de que nada me salga bien. Estoy cansado, quiero ser libre. Por eso en esta noche, díselo, por eso en esta noche le abro mi corazón a Jesús y lo recibo como mi Señor y Salvador. Y acepto su libertad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.